de uso muy frecuente, ¿sí? Sumamente prescriptos en la práctica médica, así que es importante conocerlos a la hora de, digamos, de trabajar como personal de salud. Para empezar, siempre primero me gusta hacer un breve repaso fisiológico, porque como siempre les digo, generalmente, ¿sí? O para todos los temas farmacológicos, conocer bien la fisiología es fundamental. Entonces vamos a repasar, digamos, estas hormonas, dónde van a ser secretadas. Vamos a hablar del sistema endocrino, donde hay un eje que es el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, ¿sí? Donde esa glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula. ¿Están escuchando o se cortó? Se escucha. Sí, se escucha. Me escuché un ruidito, pensé que se había cortado, como no veo a nadie. Bueno, entonces, esa glándula suprarrenal, como les decía, tiene una corteza y una médula. Obviamente acá en este tema nos vamos a ocupar de la corteza. Entonces, como ven en ese esquema, estos dos dibujos o esquemas están en Goodman. Como pueden ver en el esquema, hay distintos factores que pueden producir estimulación o inhibición de ese eje. Las neuronas del hipotálamo van a liberar la CRH, que es la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? La van a liberar a la hipófisis anterior, donde va a ser estimulada para que las células corticotropas liberen, ¿sí? Lo que son los corticoides, posteriormente por la corteza suprarrenal. Entonces, ahí el cortisol es el principal representante, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a ver que la corteza suprarrenal histológica y funcionalmente va a estar dividida, ¿sí? En tres, y a partir de eso vemos si se secretan glucocorticoides, mineralocorticoides, etc. Ahora en la próxima diapo lo tengo. Bueno, y acá este eje va a estar regulado a 3 niveles, podríamos decir, que son, uno es el ritmo diurno, ¿sí? De la esteroidogénesis basal. Si ustedes se fijan en el esquemita de al lado, van a ver que siempre se dice que hay un pico, ¿sí? De secreción de cortisol a las primeras horas de la mañana, ¿sí? Principalmente a las 8 a.m. Y puede haber un segundo pico un poco más bajo a las 4. Ahora bien, este es uno de los niveles. Otro nivel muy importante es el que le llamamos el de retroalimentación negativa. Es decir, cuando hay concentraciones plasmáticas del cortisol que son adecuadas, este cortisol le avisa, ¿sí? De alguna manera a la hipófisis y al hipotálamo para que deje de secretarse, ¿sí? Fíjense esos signos negativos que hay, que salen del cortisol para la hipófisis o el hipotálamo. Esa es una manera, ¿sí? De frenar esta secreción. Y el tercer modo para regular la secreción fisiológica de cortisol es el estrés. Es decir, hay un aumento de la producción de cortisol en respuesta al estrés. ¿Qué situaciones nos pueden generar estrés? Bueno, una situación quirúrgica, es decir, una cirugía, un traumatismo, una quemadura, una infección grave, todas esas situaciones, el calor y el frío extremo, una hemorragia, bueno, hay un montón de situaciones que pueden activar este sistema, producir estrés al paciente y que aumente la liberación o la secreción de cortisol. Arriba, los factores que tienen son algunos neurotransmisores, la acetilcolina, la 5-hidroxihistamina o serotonina, la noradrenalina y el GABA. Fíjense, vuelvo a repetir, los que tienen un más son un estimulador positivo, los que tienen un menos es un estimulador negativo, es decir, que inhibe ese eje, y los que tienen las dos cosas es un estimulador mixto. Fíjense también que en el esquema el cortisol, ¿sí? Hay una flecha donde tiene el signo negativo para lo que es el sistema inmune. Es decir, inhibe el sistema inmunitario. Ya nos vamos adelantando con una de las funciones, ¿sí? Que tiene bueno, esta es la sustancia obviamente endógena, pero después se van a producir sustancias sintéticas que son los corticoides que nosotros usamos. Entonces, inhibe el sistema inmune, ¿sí? Después en otra diapo más adelante se los explico un poquito mejor, pero lo que hace es actuar en las distintas células
y en distintas citoquinas o factores, como son la interleuquina 1, la 2, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Si hay algo que no se entiende, me avisan, así lo explico nuevamente. Bien, esto es un poco lo que les decía, la glándula suprarrenal, que son bilaterales, que se encuentran por encima del riñón, tienen una cápsula, tienen una corteza y una médula, ¿sí? Que la vamos a dejar de lado esta vez, pero recuerden que secreta catecolaminas, sobre todo adrenalina. Esa corteza se divide histológica y funcionalmente en 3 partes, ¿sí? De afuera hacia adentro tenemos la zona externo-glomerular, la zona media o fascicular y la zona interna o reticular. ¿Por qué es importante esto? Porque en cada zona se libera un corticosteroide distinto. Generalmente hablamos de 2 tipos de corticosteroides. Los glucocorticoides, ¿sí? Y andrógenos también vamos a ver, y los mineralocorticoides. Generalmente uno habla de mineralocorticoides cuando habla de hormonas que regulan los líquidos y electrolitos, ¿sí? Y cuando hablamos de glucocorticoides, hablamos de hormonas que regulan el metabolismo, ¿sí? Y la inflamación. Entonces ya tienen funciones distintas. Cuando nosotros hablamos de zona glomerular, hablamos de que ahí se va a secretar generalmente los mineralocorticoides, cuyo principal hormona va a ser la aldosterona. ¿Estamos? Cuando hablamos de zona fasciculada o fascicular, que es la zona media, vamos a hablar de que secreta glucocorticoides, cuyo principal representante va a ser el cortisol. Y cuando hablamos de la zona reticular o interna, ¿sí? Hablamos de la zona donde se van a liberar las hormonas sexuales, como la dehidroepiandrosterona y su derivado sulfatado. Sigo. ¿Cómo se forman todas estas hormonas? Bueno, todas estas hormonas tienen en común químicamente un anillo que se llama anillo básico de ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Eso es, digamos, la estructura química básica para todas estas hormonas que vamos a ver. Y todas derivan del colesterol, ¿sí? Entonces, ese colesterol que está guardado en células o vacuolas lipídicas va a tener que salir de ahí, generalmente va a transportarse a la mitocondria para empezar, ¿sí? A sintetizarse las distintas sustancias que ven en ese esquema. A ver, esto es más químico, generalmente en fármaco hacemos más hincapié en lo que es conocer qué corticoides existen, conocer el mecanismo de acción, acuérdense la farmacodinamia y la farmacocinética, y nos interesa mucho cuáles son los efectos adversos y en qué situaciones se pueden usar. Pero bueno, es importante conocerlo, de dónde vienen, ¿sí? Cómo se van a transformar. Entonces, a partir de distintas enzimas, que no las voy a nombrar, pero hay muchas enzimas que pertenecen a la familia del citocromo P450, van a ver que comienza con la transformación del colesterol en pregnenolona, y a su vez esto puede ir transformándose hasta la aldosterona, que ya dijimos que se libera o se secreta en la zona glomerular, hasta el cortisol, que es el principal glucocorticoide de lo que nos vamos a ocupar básicamente en la clase de hoy, y el andrógeno, que es la dehidroepiandrosterona, con su derivado sulfatado, que es el del costado que dice S, hasta terminar formando testosterona y estrona, ¿sí? Hormonas sexuales muy importantes. Este esquema, a ver, cuando veamos una de las aplicaciones terapéuticas de reemplazo, como es una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, en ese grupo de trastornos genéticos lo que puede ocurrir es el defecto enzimático de alguna de estas enzimas. Entonces, de acuerdo a cuál esté afectada, va a ser la clínica que presente el paciente. Y de esa manera se va a tratar con, generalmente, estos glucocorticoides, andrógenos, etc. Bien, esto es lo que les decía. Esto sí hay que aprenderlo bien porque es la farmacodinamia, y siempre la farmacodinamia en farmacología es sumamente importante. Es cómo termina o explica cómo produce los efectos, ¿sí? O sea, uno generalmente en farmacodinamia estudia qué cosa, el mecanismo de acción y los efectos.
El mecanismo de acción te explica cómo produce esos efectos. Bueno, los corticoides, ¿sí?, tienen dos tipos de mecanismo de acción. Un mecanismo de acción genómico, que es el mecanismo de acción más conocido, y un mecanismo de acción no genómico. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Todo lo que vimos anteriormente era fisio, más o menos. Sí, está bien. Bien, perfecto. Con que alguno me conteste me alcanza. Bien, entonces, mecanismo de acción genómico y no genómico. El genómico va a tener que ver, si ustedes recuerdan, nosotros en farmacodinámica veíamos distintos tipos de receptores, el otro día también cuando vimos autónomos, con los chicos que hicimos el repaso de injuria, yo se los nombré, veíamos receptores acoplados a proteína G, receptores acoplados a canales iónicos, a tirosinquinasa, y los últimos que nombrábamos eran los receptores intracelulares reguladores de la transcripción de ADN. Dentro de ese grupo de receptores estaban los receptores para esteroides, para hormonas tiroides, para vitamina D. Bueno, entonces, ¿qué tipo de receptor tiene el glucocorticoide o el esteroide? Este tipo de receptor, un receptor intracelular, porque hay muchos que están en las membranas. Este no, el receptor no está en la membrana, ¿sí? El receptor está en el citoplasma primero, ¿sí? Después van a ver que eso se va a trasladar al núcleo, pero el receptor está en el citoplasma. Se le llaman, son receptores nucleares en realidad porque la acción la producen ahí. Esa es la parte de donde dice efecto genómico. CC es el corticoide o el cortisol, GR es el receptor para glucocorticoide, que es ese cuadradito blanco, y en algún momento se van a unir ahí en el citoplasma y se van a translocar al núcleo, que es donde van a producir la acción, ¿sí? Van a alterar distintas proteínas y eso va a producir disminución, entre otras cosas, de la inflamación. Cuando ustedes vean o en un examen les pregunte los efectos, ¿sí?, o acciones farmacológicas que tiene un corticoide, van a ver que son antiinflamatorios. Y también son inmunosupresores. Son las dos acciones principales que tienen. Entonces, cuando uno habla de acciones principales o de acciones terapéuticas, eso después lo va a relacionar con las indicaciones o aplicaciones terapéuticas. Y después tenemos el efecto no genómico, ¿sí?, que es un efecto menos conocido por ahí, pero se dice que el cortisol actúa en receptores de membrana, y eso va a producir activación de distintos mensajeros, como por ejemplo del AMP cíclico, activación de canales, por ejemplo de canales de calcio. Ahora después les explico un poquito más esto. Pero, a ver, este mecanismo surge porque el mecanismo genómico es un mecanismo que tarda en actuar, y hay algunos efectos de los corticoides que son inmediatos. Entonces, uno de esos efectos generalmente los explicaría por el mecanismo no genómico. No tienen que saber mucho más que eso. Sí, cuando ustedes hablen de mecanismo de acción, digan que existe un mecanismo de acción genómico y no genómico. Ahora les voy a explicar el genómico, que es el que está más descrito en el libro, ya sea en Goodman o en Velázquez, ¿sí? Van a encontrar este gráfico, en donde lo que tienen que decir cuando a uno le preguntan cuál es el mecanismo de acción, ¿sí?, no pueden decir nada más que regula la transcripción de ADN. ¿Cómo ocurre eso? Eso es la parte final del cuento, como si yo les cuento el final de la película. Bueno, hay que empezar desde el principio. ¿Cómo empieza en el principio? La S, que está en negrita, bueno, la S está en blanca, rodeada de un cuadradito negro, ese es el esteroide, esto está en inglés, ¿sí? Ese es el esteroide, o sea, es el cortisol. ¿Cómo circula el cortisol por la sangre? El 90% del cortisol se dice que circula unido a proteínas, ¿sí? Obviamente esa unión es reversible. ¿A qué proteína? Bueno, puede ser a la albúmina, que es la proteína más abundante, o sea, tiene mucha capacidad, pero tiene poca afinidad. Pero tenemos una proteína específica, que es la transcortina, o proteína o globulina transportadora de corticoides. De esas dos maneras se puede conocer. ¿Qué es eso que dice CBG? Que está en inglés, ¿sí? Entonces, el cortisol circula, ustedes tienen que contar esto, el cortisol circula en la sangre unido a la transcortina, ¿sí? Se separa, obviamente, de la transcortina, porque ustedes bien saben que
el fármaco que actúa es el fármaco libre, ¿no? El unido a proteínas, e ingresa el cortisol a la célula. Allí en el citoplasma se va a encontrar con su receptor, que era el receptor para glucocorticoides, por eso dice GR. Ese receptor en el citoplasma está en estado inactivo, ¿sí? Está unido a distintas proteínas que muchas veces las llaman chaperonas, son proteínas del shock térmico, HSP, proteínas del shock térmico, ¿sí? 70 y 90, ¿sí? Y también a algunas otras proteínas. Por ejemplo, esa que dice IP es una proteína que es una inmunofilina, una proteína a la que se unen algunos antineoplásicos. Pero ustedes digan eso, que el receptor para glucocorticoides está unido a proteínas. Las más importantes son las proteínas del shock térmico. Cuando ingresa el cortisol al citoplasma y ve a su receptor, el receptor que tiene mucha afinidad por el cortisol, se separa, deja a esas proteínas y se une con el cortisol. Ahí están en estado activo, es decir, se une esta pareja, el cortisol con su receptor, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre luego? Se translocan, es decir, viajan hacia el núcleo de la célula. Y en el núcleo de la célula, ¿qué hay? Está el ADN, ¿sí? Entonces hay secuencias, ¿sí? Es decir, partes específicas del ADN que se conocen como GRE, elementos de respuestas a los esteroides, y esta parejita, el cortisol con su receptor, va a buscar esas partes específicas del ADN. Y generalmente lo que se dice es que se unen como homodímeros, es decir, van de a dos parejitas, ¿sí? Y ahí ocurre la transcripción génica. Esa transcripción puede ser activada o puede ser inhibida por este cortisol con su receptor. A partir de ahí nacen nuevas proteínas, ¿sí? Que pueden tener una alteración y eso es lo que va a producir los distintos efectos, ¿sí? Que tienen estas sustancias. A ver, ¿se entendió el cuentito? Si ustedes recuerdan el esquema, no es un mecanismo de acción tan difícil de explicar. Lo que sí tienen que saber es que no pueden decir solamente que el cortisol o los corticoides regulan la transcripción génica. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto o hay alguna duda? Yo una duda. Sí. Cuando, digamos, el cortisol unido a su receptor se trasloca al núcleo celular y ahí se busca, ¿no? Digamos, sus ADN específicos, ocurre la transcripción que eso a su vez puede ser estimulado o inhibida, ¿no? Exactamente, sí. O sea, cuando una vez que esa pareja, ese cortisol con su receptor se translocan al núcleo, lo que se dice que en el ADN hay secuencias específicas que son reconocidas por cortisol con su receptor y se unen ahí. Y ahí alteran la transcripción. Esa transcripción se dice que la pueden alterar activando o inhibiendo. Yo ahora igual les voy a resumir después en una diapo, tengo qué es lo que pueden producir, ¿sí? Pero simplemente eso, sí. Una pregunta. ¿Cómo se llamaban estas secuencias específicas del ADN que no pude anotar? En Velázquez lo llaman elementos de respuestas a glucocorticoides. Y en Goodman es algo parecido, no sé si es elementos de reacción o algo así, pero a nadie se va a poner tan fino con esa parte, ¿sí? Okay. O sea, en Velázquez es elementos de respuesta al revés, GRE sería elementos de respuesta a glucocorticoides. En Goodman me parece que dice elementos de reacción a glucocorticoides. Pero ustedes con que sepan que, a ver, generalmente cuando uno le dice al alumno que no lo explica, es porque no explica todo el proceso, desde que el esteroide va por la sangre hasta que altera la transcripción, o sea, no saben dónde está el receptor, cómo está, es muy importante que digan que ese receptor en el citoplasma está en estado inactivo, está unido a proteínas, y así no cumple ninguna función, hasta que llega el cortisol o el esteroide, y él se separa de esas proteínas.
el cuento es sumamente simple, ¿eh? Así como se dije. Perfecto, gracias. Así como dije, lo tienen redactado en el libro, o sea, no me invento nada nuevo ni les digo nada que no esté en el libro. Tal cual el libro lo explica así. ¿Estamos? En alguno puede describir más una proteína, otra, pero esto es simplemente, el cortisol tiene que entrar a la célula porque tiene su receptor en el citoplasma y la función la cumplen en el núcleo, en el ADN. Por eso cuando uno habla de cómo son los tipos de, qué tipo de receptor tiene el esteroide o el cortisol o los glucocorticoides, son receptores, ¿sí?, nucleares reguladores de la transcripción de ADN. Así los describe. ¿Estamos? Igual vamos a seguir a ver si tienen alguna duda más adelante o alguno tiene otra cosa de preguntar. Mientras voy pasando la diapo. Sí. Profe, una pregunta. Entonces, cuando los receptores están en membrana para ingresar a la célula, No, acá no están, espera. En este mecanismo, el receptor no está en la membrana. Ahora les voy a explicar el no genómico, que en teoría, porque se sabe poco, que en teoría el receptor estaría en membrana. Fíjate este gráfico que yo te pongo, que el genómico, el receptor es el cuadradito blanco, está adentro del citoplasma. Y el no genómico es el que tiene el receptor en la membrana. Ahora les voy a explicar el no genómico, que se sabe menos, pero el receptor en la membrana no está en el genómico. Bien, pero mi duda es las chaperonas. ¿Las chaperonas están unidas al receptor inactivo? Claro, o sea, el receptor para glucocorticoides, cuando está en el citoplasma, generalmente se encuentra, así dice el libro, generalmente se encuentra unido a proteínas, ¿sí? A proteínas del shock térmico, que son esas que ves en el esquema, HSP70 y HSP90, y la IP es una inmunofilina, que es otro tipo de proteínas. No me voy a meter mucho más fino, pero es así, o sea, el receptor está unido a proteínas, ¿sí? Las del shock térmico, sí, por ahí es importante recordarlas porque son bastante características. Entonces, cuando está así, es como si vos estuvieras agarrado de 3 amigos. Cuando estás agarrado de 3 amigos, no cumplís ninguna función, solamente estás ahí en el citoplasma. La función la cumplís cuando te separás, ¿sí?, de ellos y te unís a tu pareja, ¿sí? En este caso el cortisol. Ahí se activa. Cuando, fíjate el esquema de al lado, la flechita te muestra bien claro. Núcleo. ¿Cómo? Cuando traslocó a núcleo, lo llevan hasta el núcleo, trasloca y ahí se activa. No hace, o sea, cuando está en el citoplasma, unido a su receptor, separado de las proteínas, ya se activó. Y ahí es donde puede entrar al núcleo para cumplir la función. Antes no. O sea, no se une o sea, no es que dice, bueno, estoy unida a las proteínas y aparte agarro el cortisol. No, se tiene que separar de las proteínas para poder unirse al cortisol. Y ahí decimos que está activo. ¿Y cómo pasa la membrana plasmática y la membrana del núcleo? ¿A través de algún canal o...? De distintos mecanismos, como pueden transportarse. O sea, no está descrito el mecanismo químico. La verdad que ahí me tendría que fijar, no recuerdo cuál es, pero generalmente entran por difusión o por alguno de los mecanismos de transporte. Pero entra solo entonces al núcleo, digamos. Sí. Bien. De hecho, a ver, generalmente, viste que los fármacos cuando atraviesan las células, la atraviesan por difusión simple. No me acuerdo particularmente pero generalmente son por mecanismos químicos de transporte. Entonces, es liposoluble, ¿no? Es liposoluble, exactamente. Claro. Entonces, Bien. generalmente, lo que yo te decía, para entrar al citoplasma, tiene que liberarse de la proteína transportadora, ¿sí? Gracias. Porque la manera que tiene para actuar siempre es el fármaco libre, no unido a proteínas. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si fui clara y puedo seguir. Obviamente que esto yo se los conté como un cuentito y lo van a tener que volver a leer del libro, pero más o menos así como se los dije, como está descrito, ¿sí? Paso por paso. Primer paso va unido a la proteína transportadora o transportina.
se ingresa al citoplasma. En el citoplasma ve a su receptor, pero su receptor está en estado inactivo porque está unido a proteínas, ¿sí? El receptor se separa de las proteínas, se une al cortisol, se activa. El receptor ahí sí queda en estado activado. Se trasloca al núcleo, es decir, viaja hacia el núcleo, se une con secuencias específicas del ADN y ahí produce la transcripción génica. Si ustedes dicen eso, está perfecto, ¿sí? Nadie va a preguntar mucho más, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se entendió. cualquier Sí, sí. cosa, si voy avanzada y a alguno le surge otra duda, me vuelven a preguntar. Bien, el mecanismo de acción no genómico, en teoría es más complejo, muchas cosas no se saben, pero estaría dado por receptores, y puede ser por dos tipos. O receptores intracelulares, pero que no pasen al núcleo, esa sería una opción, pero la mayoría de las bibliografías lo que dice es que está dado por receptores de membrana plasmática, que activan segundos mensajeros, abren los canales de calcio y aumentan la concentración de calcio, que es este esquema que les puse acá. O sea, receptores de membrana, ¿sí? Activan segundos mensajeros como el MP cíclico, y eso abre distintos canales, sobre todo, mayoritariamente los canales de calcio, ¿sí? Bueno, y pueden ser dependientes de la acción física, del aumento de la concentración de corticoides, bueno, la bicapa lipídica. Pero esto, el mecanismo de acción no genómico, ¿qué importancia tiene? La importancia que tiene es que explicaría los efectos inmediatos que tienen los corticoides que uno no puede explicar con el mecanismo genómico, porque para que ocurra todo ese cuento que les conté, pasan a lo mejor horas o días. Entonces, ¿cómo explicamos algunos efectos que el corticoide resuelve en forma rápida? Bueno, de esta manera, habría un mecanismo no genómico, que actuaría en forma más rápida, pero sería de más corta duración. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, se puso todo negro y se largó a llover de nuevo. Bueno, ahora tenemos la o sea, recién les expliqué la farmacodinamia, ¿sí? Ahora vamos a ver la farmacocinética. En cuanto a la farmacocinética, ustedes se acuerdan que veíamos los pasos de cómo se absorben, cómo se distribuyen, se metabolizan y se excretan. Bueno, cuando uno habla de absorción, habla de vías de administración y biodisponibilidad también. Yo les diría que de todos los grupos farmacológicos que conozco, podríamos decir que tiene casi absolutamente todas las vías de administración que a ustedes se les ocurran. A ver, a lo mejor no todos, ¿sí? Es decir, a lo mejor la prednisona solo sea vía oral, pero si uno habla del arsenal farmacológico de corticoides que tiene, que son mucho más de los que yo les puse ahí, tienen que conocer algunos nombres y empezar a familiarizarse con eso, es decir, betametasona, dexametasona, que son de los dos más conocidos. Después tienen algunos como la prednisona, que es muy utilizado en las enfermedades crónicas. También tienen la hidrocortisona. Tienen algunos que son usados vía inhalatoria, que acá no está, pero sería importante que recuerden, porque esto también se puede preguntar, que es la budesonide o budesonida, con B larga y con S. Budesonide o budesonide. Y bueno, en Goodman tienen una lista y lo nombra. No todos, pero sí algunos, los más conocidos. Entonces, se administran vía oral, se administran vía parenteral intramuscular, vía intravenosa, se administran vía inhalatoria, se administran vía rectal, vía tópica, es decir, vía tópica puede ser a nivel cutáneo, o sea, de la piel, no sé, se me ocurre en este momento, porque vienen en cremas muchos, la betametasona, por ejemplo, viene muy combinada con antifúngicos y también antibióticos, como es el macril. También vienen en gotitas para los ojos, entonces tópica por vía conjuntival. También vienen combinados con antibióticos y anestésicos, son usados para vía ótica, ¿sí? En la mucosa ótica cuando hay una otitis. Los traumatólogos también la usan en el espacio sinovial, es decir, vía intraarticular, cuando uno le dicen, me van a hacer una infiltración
¿sí? Generalmente se les pone corticoides, porque desinflama muy bien la zona, bien localizado. A ver, lo que sí hay que tener en cuenta, en la parte respiratoria, es decir, cuando uno tiene un proceso inflamatorio, como un broncoespasmo y todo eso, también se puede usar a largo plazo, este que les dije, el budesonide, en aerosol, es decir, el PAF, o con nebulizadores. Entonces, tengan en cuenta que usarlo vía tópica, generalmente se dice que disminuyen los efectos adversos sistémicos, que sería lo grave del corticoide, pero pueden generar otros efectos adversos. Por ejemplo, si uno usa mucho un inhalador con budesonide, puede generar candidiasis orofaringia, es decir, una infección micótica por cándida, ¿sí? Se ve como una placa blanquecina pegada en el paladar, y también puede generar difonía. Son dos efectos adversos comunes cuando uno lo utiliza vía tópica inhalatoria, que yo, bueno, ahí no lo puse. Bueno, la mayoría que son liposolubles tienen una buena absorción vía oral, o sea que la biodisponibilidad es buena. También hay preparados hidrosolubles, como la hidrocortisona, preparados de depósito vía intramuscular que se pueden usar. Bueno, y todas estas vías hacen que tenga una buena distribución. La unión a proteínas, como ya les dije, después de que se absorbe va a circular un 90% unido a proteínas, ¿sí? Y hay un 10% que es el que está libre. Esa unión igual es reversible. Y después lo que tenemos que tener en cuenta que es, cuando llegan al hígado, va a sufrir reacciones metabólicas, generalmente reacciones metabólicas de fase 1, es decir, por ejemplo, hidroxilación, reducciones, y después se va a terminar conjugando con ácido glucurónico, con sulfato, para excretarse la mayor parte por orina, y un pequeño porcentaje por materia fecal. Esta es la farmacocinética general, no tiene nada muy, muy específico. Este cuadrito que siempre genera... Profe, perdón. Sí. ¿Cuál es este que fue eso de la candidiasis bucofaringia y la disfonía? Bueno, a ver, cuando uno usa, vuelvo a repetir, cuando uno usa vía tópica, hay que eso lo hace también para tratar de, primero para ir bien localizado a actuar, pero también para tratar de disminuir los efectos adversos sistémicos que genera, que son un montón y que ahora se los voy a decir. Pero vía tópica inhalatoria, es decir, si vos te haces el PAF continuamente, hay dos efectos adversos que están descriptos, que son la candidiasis orofaringia o bucofaringia, es decir, una infección por un hongo, por la cándida, ¿sí? A nivel de la mucosa bucal y de la faringe, y la disfonía. Te quedás difónico, ¿eh? Sí. Sí. Bien. Este cuadrito que siempre genera... Gracias. No, de nada. Este cuadrito que siempre... la verdad que con la lluvia, como está cayendo, les escucho poco. Este cuadrito siempre genera mucha duda, mucha incertidumbre, si se lo tienen que estudiar, si se lo tienen que aprender de memoria. Y yo siempre les digo que no es tan complicado. Han estudiado cosas mucho más difíciles que esto, y tiene un porqué de para qué aprenderlo, digamos, no es un capricho de los docentes. Por ahí nadie les va a decir, describime todo el cuadro, pero hay cuestiones que tienen que saber. O sea, este cuadrito nombra algunos corticoides, el representante principal, que es la hidrocortisona, ¿sí? Después tenemos la cortisona, o sea, la hidrocortisona es el prototipo, como si fuera el cortisol. Entonces, ese cuadro incluye qué potencia antiinflamatoria tiene, qué potencia mineralocorticoidea tiene, es decir, para retener sodio y agua, cuánto es la duración de acción, y el último paso, que es la dosis equivalente. Entonces, que ahora les voy a explicar para qué sirve. Entonces, si ustedes ven, la hidrocortisona es el prototipo, por lo tanto, a partir de él se regula el resto. ¿Cuál es la potencia antiinflamatoria? 1. ¿Cuál es la potencia mineralocorticoidea? 1. Y la dosis,
es la dosis que uno generalmente dice que es la secreción de cortisol, que son 20 miligramos. La duración de acción es corta, la S es de short, corta es de 8 a 12 horas, la I, que es de intermedia, es de 12 a 36 horas, y la L, que es larga, es de 36 a 72 horas. Si ustedes se fijan, empecemos por esto, si ustedes se fijan, los dos que tienen acción corta son la cortisona y la hidrocortisona. Los dos que tienen acción larga, por ahí son los dos más conocidos, la dexametasona y la betametasona. El resto que está ahí, que son prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona y la fludrocortisona, es intermedio. Con respecto a la potencia antiinflamatoria y mineralocorticoidea, a ver, los números son más o menos repetidos. Estamos, entonces, la betametasona y hexametasona tienen 25 de potencia antiinflamatoria. ¿Qué significa esto? Que tienen 25 veces más poder antiinflamatorio que el prototipo. Entonces, si yo tengo un paciente que está sufriendo un proceso antiinflamatorio, ¿sí? A ver, tenemos otros tipos de antiinflamatorio como los AINES, como son el diclofenac, el ibuprofeno, etc. Ahora, ¿qué otros antiinflamatorios tenemos? Esos son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos son los antiinflamatorios esteroideos. La elección de uno u otro no tienen por qué saberlo porque eso es terapéutica, no vamos a verlo ahora. Pero sí saber que existen. Entonces, los antiinflamatorios esteroideos son estos, son los corticoides. Si yo tengo un paciente que tiene un proceso inflamatorio y tengo que elegir un corticoide de esos, ¿cuáles voy a elegir? Y o la beta o la dexametasona son los más antiinflamatorios. Por eso es muy usado. ¿Ustedes alguna vez se habrán aplicado un decadrón? ¿O no? ¿Alguna vez en su vida o alguien de su familia? Bueno, el decadrón es la dexametasona. Entonces, esos son los más antiinflamatorios. Después, la cortisona tiene menos poder antiinflamatorio y menos poder mineralocorticoidea que la hidrocortisona. En vez de 1, 0,8. Claro, los dos igual. Vamos a saltear la fludrocortisona, la vamos a dejar aparte y ahora les voy a decir algo. Y después tienen prednisona y prednisolona, las dos con P, tienen 4 de potencia antiinflamatoria. Y las otras dos, metilprednisolona y triamcinolona, tienen 5. Ahora, eso es el poder antiinflamatorio. ¿Qué pasa con el poder mineralocorticoide? Esto lo vamos a preguntar, se va a preguntar menos, porque nosotros acá estamos viendo más que nada glucocorticoides. Pero si uno tiene que elegir en esa columna que ustedes ven ahí, por eso yo les digo, tienen que saber cosas clave. Yo les pregunto, ¿cuál corticoide conoces que tiene mayor potencia mineralocorticoidea? De esos, ¿cuál es? La fludrocortisona. Exacto, la fludrocortisona tiene 125 veces más, ¿sí?, poder mineralocorticoideo que el prototipo. Todos los otros tienen menos. Fíjate que tienen 0,8, 0,8, 0,5, y de hecho los 3 últimos no tienen poder mineralocorticoideo. Entonces no retienen, eso también es importante para la beta y la dexametasona, tienen 0 de retención, ¿sí? Entonces producen menos edema también. ¿Se entiende esos números? O sea, a ver, para mí el cuadro lo tienen que aprender, este es el momento. Ahora, nadie se va a poner exquisito de preguntarles número por número, por lo menos lo que yo creo, nunca lo hicimos. Ahora, sí me parece importante que si alguien les dice, bueno, de los corticoides que viste en la tabla, ¿cuáles son los que tienen mayor poder antiinflamatorio? Betametasona y dexametasona. ¿Cuál es el prototipo? La hidrocortisona. Si vos tenés que elegir uno, ¿cuál es el de mayor potencia mineralocorticoidea? La fludrocortisona. Estamos más allá de esos números. Bueno, lo de la acción ya lo vimos, y lo de la dosis equivalente, que ustedes me van a decir, pero después de la otra tabla tenemos números. Si ustedes saben, la primer columna, que es la de potencia antiinflamatoria, lo único que tienen que hacer es dividir. ¿Cómo dividir? Entonces yo les digo, bueno, vos tenés la hidrocortisona, tiene una dosis equivalente de 20, y a partir de ahí
se regulan. Es decir, que si 20 miligramos de hidrocortisona es igual a 25 miligramos de cortisona, lo que es igual a 5 miligramos de prednisolona, a 5 de prednisona, a 4 de metilprednisolona, a 0,75 de dexibetametazonas. ¿Y de dónde salen esos números? ¿De dónde salen? De dividir. ¿Y qué divido? Si yo tengo la dosis equivalente de 20 y lo divido por los 4 de poder antiinflamatorio que tiene la prednisona, me va a dar 5. Es decir, porque yo le doy 4 veces menos. ¿Por qué? Porque es más antiinflamatoria la prednisona que la hidrocortisona. Entonces la dosis va a ser menor. ¿Y cómo la calculo? Haciendo 20 dividido 4. Entonces, en vez de darle 20 miligramos de hidrocortisona, yo lo quiero pasar a prednisona, le tengo que dar 5 miligramos de prednisona, porque es más antiinflamatorio. Y como el más antiinflamatorio son la beta y la dexametasona, más chiquita va a ser la dosis. 20 dividido 25, me parece que yo una vez lo había hecho y no sé si da 0,75, creo que da 0,8. Pero es más o menos, o sea, de ahí salen los números. Y 20 dividido 5 es 4 y 20 dividido 4 es 5. Es una regla de 3. No sé si se explica. Esto a veces es mejor cuando uno lo hace presencial. ¿Vuelvo a repetir esto? ¿De dónde salen esos números? Sí, profe, por favor. Bien. La columna de potencia antiinflamatoria es de memoria, es decir, tienen que aprenderse que la prednisona es 4 veces más antiinflamatoria que la hidro, que la triamcinolona es 5 veces más potente que la hidro, y que la betametasona y dexametasona es 25 veces más potente, ¿sí? Lo otro también, la potencia mineralocorticoide y la duración de acción. Ahora, lo otro, no hace falta que se estudien el 20, el 25, el 5, el 4. Si ustedes saben que la dosis equivalente es 20 miligramos, ¿sí? Y ahora tengo un ejercicio atrás para que vean. Y la prednisona es 4 veces más antiinflamatoria, ¿sí? Es una regla de 3. Lo hacen cruzado, hacen el 20 dividido 4. Y me va a dar los 5 miligramos de prednisona como dosis equivalente. Si yo... Esto, a ver, vuelvo a repetir, no es un capricho, esto me sirve para pasar a un paciente, supónganse, qué sé yo, un paciente ingresa a la guardia con una crisis asmática, ¿sí? Entonces yo le hago, qué sé yo, una ampollita de hidro, le hago una dosis X de hidrocortisona. Pero después yo lo quiero dejar con un mantenimiento al paciente por esa crisis asmática que tuvo, y bueno, y no le voy a decir que venga cada rato a hacerse la hidroendovenosa. Entonces le digo, bueno, yo te hago una hidroendovenosa, porque está con una crisis asmática aguda, y después lo puedo pasar, ¿sí?, a otro corticoide vía oral. Entonces, si lo quiero pasar a prednisona, tengo que usar una dosis equivalente. Entonces, lo que uno hace es, si la prednisona es 4 veces más antiinflamatoria, ¿sí?, y la dosis equivalente de la hidrocortisona es 20, uno hace 20 dividido 4. De ahí sale el 5. Quiero que entiendan de dónde sale ese 5. Hago el 20 cruzado dividido la potencia antiinflamatoria de la prednisona y me va a dar el 5 de dosis equivalente de la prednisona. Si yo hago 20, si yo hago 20 dividido 5 de metilprednisolona, que es la potencia antiinflamatoria, me va a dar 4. Por eso los que en la primera columna tienen 4 y 4, en la segunda columna tienen 5 y 5. Y los que en la primera columna tienen 5 y 5, en la última columna tienen 4 y 4. Claro, Claro, cuando sería lo equivalente de cortisol en el plasma. Claro, a ver. cuanto más, Fíjense más acá. el poder cuanto más poder de antiinflamatorio, menos dosis necesito. Exacto, y sí, porque es más fuerte. ¿Me entendés? Porque es más fuerte. Entonces, si es más potente, vos le tenés que dar menos dosis, porque con menos dosis vos lográs el mismo efecto. Por eso se llama dosis equivalente. Profe, una consulta. Y en este caso que dijiste del paciente que tiene asma y por ahí, bueno, vos dijiste prednisona, pero la prednisolona es como lo mismo, o sea, ¿cómo decido entre una y otra? No, Lo bueno, mismo con la vuelvo betametasona, a la esto. A ver. Ustedes recién están en tercer año. No me quiero meter, eso lo van a ver, cuando ustedes vean asma
van a ver los distintos tipos de asma, qué medicación usar. Ustedes todavía, yo sé que tienen curiosidad. A ver, no tienen que estudiar la parte terapéutica. Esa es una pregunta que ven mucho, que surge mucho en fármaco. ¿Y cómo elijo? ¿Y cómo decido? Eso ya lo van a aprender. Primero hay que centrarse en aprender cuáles son los corticoides, porque a veces llegamos al examen y uno le dice, nombrame 2 o 3 corticoides, y no saben, y les dicen, nombrame un corticoide que se use vía inhalatoria, y no saben, a veces dicen salbutamol, que es un error gravísimo, porque eso es un fármaco que vivimos en el sistema nervioso autónomo, y es un adrenérgico, o sea, que no saben, no estoy generalizando, estoy diciendo las fallas que vemos en el examen. Se confunden los grupos farmacológicos, los medicamentos. Entonces, ya querer saber si elijo prednisona o prednisolona, quieren ir mucho más de lo que tienen que saber en este momento. La elección de un fármaco, no de un corticoide en general, sino de un fármaco, depende de un montón de factores, ¿sí? De un montón de factores. Porque vos podés elegir un fármaco X para una patología, pero esto lo vimos cuando vimos uso racional de medicamentos también. Vos elegís el fármaco P para tal patología, pero después, si vos elegiste, no sé, una penicilina y el paciente que se te sienta enfrente te dice que es alérgico, y bueno, no le vas a poder dar penicilina. Entonces ahí vas a tener que optar por otra opción. Entonces hay algunas patologías que tienen una primera elección, una segunda elección. De hecho, corticoides en crema, hay un montón. Bueno, ¿cuál elijo? Bueno, eso no es momento de verlo ahora, porque cuando vean las distintas especialidades, los especialistas le van a saber explicar y aparte basarse en la medicina que está basada en la evidencia, no solo porque me lo dijo el especialista que hay que usar ¿sí? O sea, tiene que estar justificado por qué se elige o por qué uno o el otro. Lo mismo cuando veíamos antihipertensivo. ¿Por qué elijo este antihipertensivo y no este? Bueno, hay un montón de factores que hacen que uno decida por uno que por otro. A lo mejor, no sé, se me ocurre, si el paciente a lo mejor tiene una enfermedad hepática, hay algunos que el metabolismo no es hepático, entonces vas a optar por ese, pero, o la disponibilidad que haya en ese momento, o un montón, o la vía de administración, ¿sí? A lo mejor no todos se administran por distinta vía, entonces la elección no es solo por, yo acá te dije, bueno, generalmente si uno tiene un proceso antiinflamatorio, DEXA y beta son los que más se usan, pero a lo mejor puedes usar un antiinflamatorio no esteroideo, ¿sí? Entonces, bueno, la situación va a ser que vos decidas cuál usar o cuál no. O sea, no me quiero meter en eso porque ya es más terapéutica y yo lo que necesito que entiendan o que estudien en este momento es que ven este cuadro y no lo entienden la mayoría de las veces. Entonces, tiene un justificativo y una explicación. Después, si elegís prednisona o prednisolona, bueno, eso no, nadie te va a preguntar eso en este momento y ya con el transcurrir de la carrera lo vas a aprender. ¿Sí? ¿En la dosis equivalente es miligramo kilo? Sí, no, es miligramo, no figura que es miligramo kilo. Acá pone así, pero por ejemplo, volvemos a esto. 0,76, 20 miligramos porque habla de la secreción de cortisol por día. No es por kilo ahí. Entonces, si vos tenés que 0,75 miligramos de DEXA equivalían a 5 de prednisona. Volvemos. 0,75 de DEXA, porque toda esa columna es todo igual, o sea, 0,75 de DEXA es igual a 5 de prednisona, igual a 4 de triamcinolona, igual a 25 de cortisona. ¿Se entiende que eso es equivalente porque es una igualdad? ¿Se entiende eso? No va a ser para calcular la dosis de administración. Bueno, escuchen, y vuelvo a repetir. Nadie les va a hacer calcular ninguna dosis. Yo les estoy dando este ejercicio y este ejemplo, no los quiero embarullar, pero para que puedan entender este cuadro, porque si no, no lo entienden. Entonces, si 0,75 de DEXA equivale a 5 de prednisona, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? 0,75 de DEXA equivale a 5 de prednisona. Bien. O sea que si hacemos una regla de 3 simple, chicos, esto es matemática. 0,75, la raya, es igual a 5 de prednisona.
Si yo a mi paciente le estaba dando 3 miligramos de Dexa, no 0,75, le estaba dando 3. 0,75 es la equivalencia, ¿sí? ¿Cuántos miligramos de prednisona le tengo que dar? 20. ¿Cómo sé yo eso? Voy a hacer 3 por 5, acá no tengo el resultado, pero acá tengo la calculadora, entonces vamos a ver. 3 por 5 me da 15, dividido 0,75. 20. Entonces 20, ¿sí? Entonces yo, si al paciente le estaba dando 3 miligramos de dexametasona y quiero saber para que sea la dosis, pasarlo a la misma dosis equivalente, pero de prednisona, lo que tengo que hacer es eso. Pongo la equivalencia, abajo pongo lo que le estoy dando y hago una regla de 3 simple. Para eso sirve la equivalencia. Quiero que entiendan esto. A ver, vuelvo a repetir. Nadie les va a dar una hoja y les va a decir, bueno, calculame la equivalencia, pero necesito que lo entiendan, porque si no el cuadro uno lo estudia de memoria sin entender de dónde salen esos números y para qué sirven. Si es más antiinflamatorio, la dosis va a ser menor. Eso es lógico. ¿Cuánto menos? Bueno, tenés que ver de acuerdo a la potencia antiinflamatoria. Por eso yo les decía, si 20 es la dosis de miligramos, es la dosis del cortisol, lo voy a dividir o por 5, o por 4, o por 25 para que me dé la última columna. Acá siempre es donde más me demoro, pero nada, me parece que es algo que es importante que lo comprendan. O sea, y no que vean el cuadro que tiene números y no entienden de dónde sale. Esto, a ver, yo no sé los alumnos que tengo acá ahora que están escuchando la clase si son alumnos de este año o de años anteriores. Pero corticoides es un tema que en defensa se viene dando hace mucho. Y cuando, si fueron a una clase de corticoides, este tema lo tienen que haber visto. A lo mejor no sé si todos lo han entendido, pero esto se ve cuando uno da corticoides en los libros de farmacología, está este cuadrito. ¿Lo explico otra vez? ¿Se entendió? Yo entendí, ¿no? Sí, yo también. Sí, yo también, quedó claro. También. Sí, Sí, se sí. entendió. Para que sepan de dónde sale la última columna, de dónde salió ese 5, ese 4 y ese 0,75. No me lo inventé. Sale de la potencia antiinflamatoria. A medida que va aumentando la potencia antiinflamatoria, fíjense que las dosis van bajando. Y los que menos dosis tengo que usar son la dexa y la beta, porque son los más antiinflamatorios. Y esto que yo les ponía acá es como para un ejercicio, para que entiendan. La equivalencia, y si le estoy dando una cantidad de miligramos, y así lo pueden hacer con otro. Acá se puso el de 0,75 con 5. Este ejemplo no me lo inventé yo, esta clase hace un montón de años la había dado un ayudante y había puesto este ejercicio, y yo se lo copié porque me parece viola para poder explicar de dónde sale eso y qué utilidad tiene. Porque no tienen este ejemplo en el libro. Entonces, como que lo tomé porque me pareció interesante, cuando hacíamos un curso de fármaco, y uno de los ayudantes dio este tema, me pareció interesante que para poder explicar el cuadro genere un ejercicio. Vuelvo a repetir, no he visto nunca que los docentes, ni yo, ni por lo menos que yo me entere, los docentes de fármaco le digan cómo calcular, pero sí tienen que saber el cuadro, de dónde salen. Y si saben el cuadro, ya esto es fácil de hacerlo. Bueno, ¿sigo? Porque sí, lo que más se va a preguntar es lo que tiene ahora. Sí, lo que más vamos a preguntar, aparte del mecanismo de acción, es las funciones fisiológicas y efectos farmacológicos. Los corticoides actúan en casi todos los aparatos o sistemas, por lo tanto, los efectos adversos que pueden dar son múltiples, así como sus amplias aplicaciones o indicaciones terapéuticas. Pero bueno, hay que tener en cuenta, porque pueden provocar muchos efectos adversos. Sobre todo con el uso a largo plazo, es decir, con el uso crónico. Con el uso agudo es raro de ver, de hecho, aunque sea una dosis alta de un único corticoide, por ahí es difícil de ver si el paciente no tiene patologías previas que se generen cuadros de gravedad. Pero sí con el uso crónico. Igual acá vamos a ver la parte de funciones fisiológicas, después lo vamos a rever como efectos adversos. Afecta toda la parte metabólica.
de hidratos de carbono y de proteínas. Bueno, va a estimular lo que es la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, además va a disminuir la utilización periférica de la glucosa, va a producirse un aumento en la degradación de proteínas, ¿sí? Ese catabolismo proteico es lo que después al paciente también le puede dar la fatiga, la debilidad muscular, etcétera, lo que se llama miopatía esteroidea. Pero bueno, en conjunto todo esto que ocurre a nivel del metabolismo de hidrato de carbono y proteína, como consecuencia genera hiperglicemia. Entonces, ustedes generalmente cuando se les pregunta después que ven los efectos farmacológicos, los efectos adversos, dicen son hiperglucemiantes y diabetógenos. Y es verdad, pero bueno, ojo que también se les puede preguntar, bueno, ¿cómo se genera esa hiperglicemia? ¿Sí? La consecuencia es que el paciente tiene hiperglicemia o incluso un estado diabetógeno. O si el paciente es diabético, puede empeorar su diabetes. Esta hiperglicemia incluso después puede generar una insulinemia, ¿sí? Una hiperinsulinemia. Eso también para tenerlo en cuenta. Pero una cosa es decir, produce hiperglicemia, y otra cosa es saber explicar por qué produce esa hiperglicemia. En los metabolismos de los lípidos son hormonas lipolíticas, ¿sí? Producen lipólisis y además producen una redistribución de grasa. Generalmente cuando uno habla de lipólisis creería que esto no ocurre, este aumento de la grasa parecería ser por una acción de la insulina, que es una hormona anabólica, y entonces esa distribución hace que ocurra en el cuello, ¿sí? Que se llama joroba de búfalo, la cara se ve bien redondita, por eso la llaman fascia en luna llena, y en las áreas supraclaviculares. Todo eso hay aumento de la grasa y las extremidades generalmente están adelgazadas. Es bastante característico ver un paciente que toma corticoides a largo plazo, va a generar un síndrome que después lo vamos a ver, que tiene todas estas características físicas y también en los distintos aparatos o sistemas. En lo que es balance de agua y electrolitos puede producir retención de sodio, eliminación de potasio hidrógeno, y un balance negativo del calcio, que eso después va a contribuir a la osteoporosis que puede generar. En el músculo estriado, como les dije, un poco también por el catabolismo proteico, puede producir la miopatía esteroidea, donde el paciente refiere debilidad y fatiga. Ahora, en las próximas diapos vamos a ver detallado cada una de estas cosas. El sistema nervioso puede producir alteraciones en el sistema nervioso, cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, depresión, irritabilidad, etc. Y en la sangre, ¿sí? Puede producir policitemia en lo que son los glóbulos rojos, y en los glóbulos blancos van a aumentar los polimorfonucleares, ¿sí? Y también van a disminuir el resto de la serie, que son los linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos. Y las acciones farmacológicas principales, es decir, cuáles son los efectos que producen, los dos efectos más importantes que producen son antiinflamatorios e inmunosupresores. ¿Cómo producen todo eso? Bueno, esto es un resumencito, hay cuadritos, hay más explicaciones, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué son antiinflamatorios e inmunosupresores? Bueno, hay distintas cuestiones. Por ejemplo, inhiben la síntesis de la fosfolipasa A2 y de la ciclooxigenasa. O sea, si ustedes recuerdan los AINES cómo actuaban, que inhibían la ciclooxigenasa, ¿sí? Y toda esa vía donde se producían las prostaglandinas y demás. Bueno, esta parte de inhibir la vía de la ciclooxigenasa actúa más arriba en la fosfolipasa A2, entonces también va a inhibir la vía de la lipoxigenasa con la formación de leucotrienos, y por eso también tienen efectos que mejoran la broncoconstricción y demás. También inhiben la síntesis de citoquinas inflamatorias, que la habíamos visto en el grafiquito anterior, la U en el primer dibujito. La 1, la 2, la 6, ¿sí? Y el factor de necrosis tumoral alfa. Además inhibe producción de distintas enzimas que son degradativas, por ejemplo la colagenasa. Entonces, la colagenasa es la enzima que degrada el colágeno. Si nosotros inhibimos esa enzima, el colágeno no se destruye, o la sintetasa del óxido nítrico. Inhiben toda la parte inflamatoria, o sea, lo que es la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, la exudación, la proliferación celular, toda esa parte está inhibida.
Entonces, inhiben el proceso inflamatorio y todos sus pasos. Y en la parte inmunológica, todo lo que es células del sistema inmunitario inhiben la maduración, la diferenciación de las células y la proliferación. O sea, actúan en la inmunidad humoral, en la celular, más en la celular que en la humoral, pero en ambas inmunidades, y todo eso los hace buenos antiinflamatorios y buenos inmunosupresores. Todo esto lo vamos a relacionar cuando veamos las indicaciones terapéuticas, en qué situaciones vamos a usar los corticoides. O cuando tengamos alguna situación con un proceso inflamatorio, o cuando haya alguna alteración en el sistema inmune. Por ejemplo, son muy usados para enfermedades autoinmunitarias. ¿Estamos? Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos? Que están un poco relacionados con esas acciones farmacológicas, porque en realidad uno lo que dice es, ¿qué hace en el metabolismo de hidratos de carbono? Bueno, produce hiperglicemia. Entonces, la hiperglicemia va a ser un efecto adverso. ¿Qué hace en el balance negativo de calcio? Bueno, va a terminar produciendo osteoporosis, y así sucesivamente. Cuando uno les pregunta en el examen, ¿cómo se llama el síndrome o el conjunto de signos y síntomas que tiene un paciente que está medicado a largo plazo, es decir, por mucho tiempo, con dosis, se dice, suprafisiológicas, es decir, dosis que superan las fisiológicas de corticoides, aparece un cuadro que se llama síndrome de Cushing, ¿sí? Los efectos adversos pueden aparecer por dos maneras. Una es por interrumpir el tratamiento, o sea, es decir, si uno está tomando corticoides por tiempo prolongado y lo suspende en forma brusca, que es algo que no tiene que hacer con estos fármacos, se suprime el eje. O sea, ustedes imagínense que cuando uno toma corticoides por mucho tiempo, ¿sí?, ese eje hipotálamo hipofisario suprarrenal está inhibido. Entonces, si uno suspende en forma brusca, se puede producir un cuadro grave que es la insuficiencia suprarrenal aguda. Por eso se dice, y esta puede ser otra pregunta, si yo tengo que hacer que el paciente, o por algún motivo digo, bueno, no tiene que tomar más corticoides, ¿cómo voy a hacer esa suspensión? Y no en forma brusca, tiene que ser en forma paulatina, ¿sí? Para que ese eje se pueda recuperar, ¿estamos? Entonces, porque puede tardar hasta 1 año en recuperarse una vez que uno suspende los corticoides. Entonces, la suspensión tiene que ser paulatina porque puede provocarle al paciente un cuadro grave que es la insuficiencia suprarrenal aguda, que puede provocar síntomas desde síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación, hiponatremia, hiperpotasemia, hipotensión, disnea, incluso la muerte. Entonces, porque ustedes imagínense que tienen uno de los ejes que lo activa, acuérdense que es el estrés, entonces tiene que ser algo casi imposible, vivir con esa corteza alterada o enferma. Entonces, los efectos adversos pueden aparecer por interrupción del tratamiento, donde hay supresión del eje, de insuficiencia suprarrenal. Y otra, que es el más común, ¿sí?, es por el uso continuo, como les decía. ¿Qué efectos adversos producen los corticoides con el uso continuo? Esto que le está nombrando acá se los leo y ahora vamos a empezar a describir cada uno de ellos. Alteración de líquidos y electrolitos, hipertensión, hiperglucemia, úlceras pépticas. A nivel de hueso, osteonecrosis o necrosis ósea vascular, que es lo mismo, o necrosis aséptica, que también es lo mismo. Osteoporosis. En niños, sobre todo, detención del crecimiento y el desarrollo, porque hay niños que por ahí, por algunas patologías, necesitan corticoides. Entonces, ojo con eso. Miopatía, alteraciones del comportamiento, esto es la afectación en el sistema nervioso central. Cataratas, en el ojo produce dos cosas, cataratas y glaucoma. Susceptibilidad a infecciones, porque bueno, altera toda la parte del sistema inmunológico, altera los fibroblastos, entonces retrasa la cicatrización. Bueno, también el paciente va a tener la típica redistribución de grasas que ya nombramos, y a nivel de la piel puede tener estrías, equimosis, púrpuras, úlceras y demás, por toda la debilidad en la piel. Líquidos y electrolitos, ¿vamos bien? Ya falta menos.
Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, efectos adversos es algo que se toma muchísimo en el examen y es importante conocerlo. Entonces, fíjense cuántos órganos y sistemas afecta, porque a veces dicen 2 o 3 cosas nada más. Líquidos y electrolitos, ¿qué hacen ahí? Retienen sodio, eliminan potasio, pueden generar una alcalosis hipopotasémica, al paciente le pueden generar edema e incluso hipertensión por la retención de sodio. En la respuesta inmune, bueno, ya lo vimos, son inmunosupresores, por lo tanto aumentan la susceptibilidad a la infección. En presencia de infecciones conocidas, es decir, si el paciente está cursando una infección en ese momento, los glucocorticoides deben administrarse solo si es absolutamente necesario. Y de forma concomitante, es decir, al mismo tiempo, le voy a administrar una terapia, ¿sí? Ya sea antimicrobiana, por ejemplo, para las bacterias, o antifúngica, porque generalmente, ¿sí? Pueden producirse sobreinfecciones. Entonces, si el paciente está cursando alguna infección grave, ojo con esto, estamos, porque, bueno, son fármacos que pueden aumentar la susceptibilidad de infecciones. La realidad es que muchas veces hay que utilizarlos porque tienen alguna otra aplicación, ¿sí? Pero lo que acá dice es que si tiene alguna infección, tengan cuidado y además del corticoide, a lo mejor hay que suministrar antibióticos o antimicóticos. Úlceras pépticas. A ver, con respecto a esto hay un debate en la bibliografía sobre asociar úlceras, ¿sí? Ya sea en estómago o en duodeno, con el uso de corticoides. Estamos hablando de una terapia con corticoides, no porque una vez administre el corticoide le voy a generar una úlcera, ¿sí? No a que si yo me aplico un decadrón me va a hacer una úlcera, ¿sí? Pero hay pacientes, como les digo, por distintas patologías que toman a largo plazo estos corticoides. Bueno, como muchas veces los corticoides en los tratamientos se asocian con AINES, ¿sí? Y los AINES sí está demostrado que, ¿cómo que se llama? Que provocan úlceras, entonces, por eso dice que vigilar la formación de úlcera en pacientes que reciben terapias con corticoides y mucho más si se administran con AINES. En realidad dice, que pueden alterar la secreción ácida y demás, entonces tengan cuidado con pacientes que previamente tengan. No es una contraindicación absoluta, pero en pacientes que tengan el diagnóstico de úlcera péptica hay que tener cuidado. En el músculo estriado, bueno, el músculo estriado pueden producir lo que se llama miopatía esteroidea, es decir, el paciente refiere debilidad, sobre todo en los músculos proximales. Esto se ve cuando uno utiliza corticoides a dosis muy altas. Si el paciente empieza con este cuadro, es indicación de suspensión del tratamiento, y ojo, que así suspenda el tratamiento, la resolución es muy lenta, es decir, tarda mucho en recuperarse, y a veces incluso no se recupera completamente. ¿Qué hacen en el sistema nervioso central? Bueno, producen alteraciones, ¿sí? En el cambio de comportamiento y la conducta. Es bastante común la alteración en el sistema nervioso central. El paciente puede referir nerviosismo, no puede dormir o insomnio, cambian en el estado de ánimo, se ponen más irritables, medios depresivos, incluso la psicosis manifiesta. En el ojo, como les dije, 2 cosas, cataratas y glaucoma. Con respecto a cataratas, que es la opacificación del cristalino, los niños se dice que son más susceptibles de tener este efecto adverso por corticoides, ¿sí? Cosa de que generalmente es una patología que aparece por ahí en el adulto o incluso en el adulto mayor, la opacidad del cristalino. Bueno, sin embargo, por el uso de corticoides es más común en niños. Esta patología ocular está relacionada con la dosis que se utiliza y con la duración del tratamiento. Y también, por más que uno suspenda, puede no resolver completamente. Generalmente se recomienda control oftalmológico, ¿sí? A veces cada 6 meses, cada 1 año, bueno, dependiendo la dosis, la patología del paciente y demás. Pero se sugieren controles oftalmológicos con el uso de corticoides a largo plazo. La otra complicación en el ojo es el glaucoma, que es la hipertensión endocular o la presión endocular aumentada.
Es una complicación relativamente frecuente del tratamiento prolongado con dosis altas, o también se ve mucho con el uso tópico ocular. Es decir, cuando uno usa gotitas con corticoides. El paciente puede debutar con un glaucoma, o en pacientes que tienen glaucoma es una contraindicación usar gotas con corticoides, ¿sí? Bueno, y suele remitir al disminuir o cuando uno cesa el tratamiento, y parecería haber una predisposición genética para producir este efecto adverso. No todo paciente que tiene glaucoma es por el uso de corticoides, hay otras causas. Bien, ¿qué pasa en hueso? O sea, si ustedes se fijan, porque por ahí tiene un montón de efectos adversos, y vuelvo a repetir, en el examen te dicen 2 o 3, te dicen lo de la hiperglicemia, la redistribución de grasa y nada más. Pero bueno, fíjense que hay efectos adversos en sistema nervioso central, efectos adversos en músculo, efectos adversos en hueso. Entonces, todos estos efectos, lo de las úlceras pépticas, entonces, tienen que saberlos porque son importantes, ¿sí? A nivel de hueso, la osteoporosis es una complicación frecuente y grave de la terapia con glucocorticoides. Se puede producir en el sexo masculino, en el sexo femenino y en todas las edades. También tiene relación con la dosis que utilizo y cuánto dura la terapia. Obviamente, cuanto más dura, más riesgo hay de que aparezca la osteoporosis. Pero bueno, lamentablemente en muchas patologías son fundamentales estos fármacos, ¿sí? 30 a 50% de los pacientes desarrollan fracturas osteoporóticas, ¿sí? Es decir, fracturas por debilidad del hueso. A veces un traumatismo o una caída importante, el hueso se puede fracturar cuando está osteoporótico. ¿Qué afectan preferentemente? Hueso trabecular, ¿sí? Borde cortical de las vértebras, y como dice ahí, los sitios más frecuentes en las fracturas, costillas y vértebras, ¿sí? Y bueno, y después dice que si el paciente utiliza corticoides, bueno, les dice ahí la dosis, eso no lo tienen que saber. Cuando usan glucocorticoides por varios meses, más de 3, ¿sí? Hay que indicarle que se controle haciéndose una densitometría ósea, que es el estudio que se pide para diagnosticar osteoporosis, o osteopenia, que es la etapa previa. Esa osteoporosis, ¿por qué se produce? Bueno, por la acción de los corticoides que tiene a nivel celular, a nivel hormonal y a nivel del metabolismo del calcio. A nivel celular, ¿qué produce? Disminuye la proliferación y aumenta la apoptosis de los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso. Por lo tanto, si produce la apoptosis osteoblasto y disminuye la proliferación, va a disminuir la formación ósea. Y a su vez, hace lo contrario, o sea, aumenta la formación de osteoclasto, entonces aumenta la resorción ósea. Es decir, que produce un desequilibrio entre la formación y la resorción ósea. Aumenta la resorción y disminuye la formación. Eso a nivel celular. A nivel hormonal, disminuye las hormonas sexuales y eso produce aumento de la paratormona, ¿sí? Compensatoria. Entonces disminuye la formación y aumenta la resorción. Otra vez lo mismo. Y a nivel del metabolismo del calcio, que ya habíamos visto, que produce un nivel de calcio negativo, un balance de calcio negativo, eso ocurre porque disminuye la absorción intestinal y aumenta la excreción renal del calcio. O sea, no lo absorbe bien y encima lo excreta. Eso potencia el aumento de la paratormona y mayor resorción ósea. Todo esto, como consecuencia, produce la osteoporosis. Entonces, ustedes dicen osteoporosis como efecto adverso, pero mínimamente tienen que saber explicar por qué se produce su osteoporosis, por estas alteraciones a distintos niveles, celular, metabolismo, hormonal, etc. Otra afectación muy común, ¿sí?, que se produce en el hueso es la osteonecrosis, o necrosis avascular, o necrosis aséptica. Esto se da generalmente cuando uno utiliza tratamientos a altas dosis, a veces no requiere tanto tiempo, ¿sí?, de terapia, pero sí cuando son altas dosis. Los dos huesos que más afecta, en primer lugar el fémur, porque afecta a huesos largos, ¿sí? En primer lugar afecta el fémur, la cabeza del fémur, y en segundo lugar el húmero. El paciente va a referir un dolor a nivel de la articulación y una rigidez que aparece en forma súbita. Y lo importante de esto es que son pacientes que muchas veces terminan con un reemplazo articular, es decir, con una prótesis. Y a veces son pacientes jóvenes, porque a lo mejor empezaron a tomar corticoides, no sé, a los 20, 25 años, y 15, 20 años después necesitan una prótesis. ¿Vamos bien? Sí, sí. Profe. Sí. Yo sé que son muchos datos y mucha información, pero bueno,
La realidad es que, como les digo, son fármacos muy utilizados y es importante conocerlos. Bueno, este es un dibujito para que ustedes vean cómo se ve una cadera normal, y fíjense cuando el hueso tiene osteonecrosis, está como la cabeza deformada del fémur, como achatada, entonces termina generando que esto termine en una prótesis. Ahí sería como está en una radiografía. Fíjense que la cabeza no encaja bien del todo, está todo como carcomida, por así decirlo. Bueno, y las alteraciones del crecimiento, o sea que en hueso produce muchas cosas aparte, porque siempre nombran la osteoporosis nada más. Fíjense qué importante es saber que puede producir osteonecrosis. De hecho, esa radiografía es una radiografía, mi marido es traumatólogo y me la pasó, es de una paciente real, no la saqué de internet. Entonces, tengan en cuenta estas cosas, lo importante que puede ser prevenir. Bueno, Esas radiografías no se suelen hacer de control, las de cabeza de fémur, cuando se toma crónicamente los glucocorticoides. Sí, a ver, los pacientes que toman corticoides a largo plazo tienen que hacer muchos controles oftalmológicos, densitometría, controles de radiografía, mucho más si surgen, digamos, síntomas, ¿no? Uno tiene que tratar de hacer antes, no sé, tampoco lo vas a irradiar cada 3 meses, pero bueno, hay que tener un control en distintas cuestiones de laboratorio, porque ya te digo, son pacientes que alteran la glicemia, bueno, el control oftalmológico, como ya les dije, si empieza con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, si empieza con insomnio, con depresión, o sea, son pacientes que tienen que tener un control bastante estricto. Y aparte, generalmente, pueden tomar alguna otra medicación, no solo corticoides, son pacientes que toman otras medicaciones. En los niños también, porque a ver, dijimos las cataratas, las alteraciones en el crecimiento son bastante comunes, entonces muchas veces a los niños se les da calcio, vitamina D, hay que suplementar con otras cosas. Bueno, en administración prolongada y con altas dosis pueden retrasar o interrumpir el crecimiento, ¿sí? En su mecanismo intervienen distintos procesos, el catabolismo proteico, interferencia con el metabolismo del calcio, bloquea distintas hormonas, la GH es la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, y la IGF-1, que es el factor insulínico, que también participa en el crecimiento. También producen acción inhibitoria directa sobre el cartílago, ¿sí? Imagínense que son niños que están en pleno crecimiento. Inhibirle la acción a nivel del cartílago es complejo. Bueno, me queda precauciones, contraindicaciones y en qué situaciones lo vamos a usar, es decir, las indicaciones. Precauciones y contraindicaciones no está en el libro así como tema, que diga precauciones, contraindicaciones. A mí siempre fue algo como que me costó porque lo fui viendo en algunas cosas que todavía me siguen haciendo ruido, porque hay gente que dice que contraindicación absoluta también hay que evaluar cada caso en particular. Muchas son precauciones o contraindicaciones relativas. A ver, yo les dije que a largo plazo producen hiperglicemia y son diabetógenos. Bueno, entonces ustedes dirían, bueno, entonces no lo usemos en un diabético. No, hay que tratar de no usarlo, lógicamente. Pero si el paciente tiene diabetes y aparte tiene otra enfermedad, como puede ser un lupus, ¿sí? O una artritis reumatoidea, o incluso un pénfigo, que es una enfermedad ampollar grave donde el paciente tiene riesgo de vida, entonces no es tan simple. Lo que van a hacer en esas cuestiones son tener precauciones. Entonces, a lo mejor vos le empezás con dosis bajas, o incluso le aumentás su tratamiento para la diabetes, ya sea su insulina y demás, para que no produzca un proceso diabetógeno o no empeore su diabetes. Porque hay situaciones en donde hay que usarlas, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica de base, no es una contraindicación absoluta. Porque, de hecho, un paciente sano puede debutar con una psicosis cuando uno utiliza corticoides. Pero, si el paciente ya tiene una enfermedad psiquiátrica, bueno, voy a usarlo si realmente se necesita. Por eso les digo, hay que usarlo en forma justificada, uso racional, no es más que eso. Presencia de infecciones, ¿sí? A ver,
generalmente, si uno tiene una infección en curso, se trata de no usar, ¿estamos? Porque aumenta la susceptibilidad a infecciones, si tiene una herida retarda la cicatrización y todo eso. Pero bueno, la realidad es que cuando uno ve, incluso en las indicaciones terapéuticas, para el HIV, por ejemplo, tiene una indicación precisa que es para prevenir toda la parte del Pneumocystis jirovecii, la neumonía que produce, toda la parte mejorar la oxigenación. Entonces ustedes me van a decir, pero vos me dijiste que en una infección no hay que usarla. Bueno, pero hay algunas cuestiones específicas donde sí se usan. Entonces, por eso les digo, está como precaución. Lo mismo, bueno, si tiene hipertensión. A ver, ¿producen hipertensión? Sí, pueden producir hipertensión a largo plazo. Bueno, le regularemos la presión arterial. Si el paciente lo necesita, lo voy a usar. ¿Sí? Si el paciente, no sé, tiene un edema cerebral, no lo vamos a dejar de usar porque puede aumentar la presión arterial. Le regularemos más su presión arterial. Lo mismo, bueno, el embarazo, las convulsiones, la tromboflebitis. En el embarazo, la mayoría de los corticoides son categoría C, es decir, no están contraindicados, ¿sí? Es riesgo-beneficio. Y de hecho, les cuento algo, que esto sí se puede preguntar, que no se los dije antes, pero tengan en cuenta que los corticoides, ¿sí?, son responsables de que aparezca el surfactante pulmonar. O sea que son uno de los responsables de la maduración pulmonar en la etapa fetal. Entonces, una de las indicaciones que yo en la última parte no lo puse, ¿sí?, pero cuando una mamá empieza con amenaza de parto prematuro, es decir, empieza con contracciones antes de cuando corresponde, ¿sí?, aparte de tratar de frenar las contracciones, los que han cursado tocogineco, a lo mejor esto ya lo vieron, como lo último que madura es el pulmón, y uno de los fármacos que se utiliza, los fármacos que se utilizan para madurar el pulmón son los corticoides, se utilizan. ¿Estamos? Entonces, para la maduración pulmonar en el feto, se utilizan corticoides. Esto es importante que lo sepan, que yo acá no lo puse. Bien, y después, esta las nombra como contraindicaciones, pero vuelvo a repetir, yo siempre esto lo agarro, porque no está en el libro, y esto medio que lo fui armando con algunas cosas que decidimos con los docentes, pero, a ver, siempre lo agarro con hilos, ¿sí? Porque, bueno, hay situaciones en donde no es lo recomendado, pero yo no sé qué pasa si el paciente tiene una osteoporosis, y además tiene una enfermedad autoinmune que tiene riesgo la vida. A lo mejor en estos casos yo creería que se usará el tratamiento para la osteoporosis. Bueno, hay que ver porque la medicina no es una ciencia exacta y estas cosas pueden ocurrir. Obviamente que si el paciente es alérgico a los corticoides, es raro también porque, bueno, los corticoides se usan para enfermedades alérgicas, pero puede haber algún paciente que tenga hipersensibilidad a los corticoides, entonces no se utilizan. La osteoporosis, el glaucoma, sobre todo vía tópica, no está contraindicado, o sea, usar gotas con corticoides. La vacunación con virus vivos hay que retrasarla si el paciente está con corticoides, esto sí es así, o infecciones micóticas generalizadas, o una queratitis herpética, o si el paciente tiene una úlcera, pero está activa en ese momento, es decir, tiene una hemorragia digestiva, o una tuberculosis en curso. Bueno, estas serían contraindicaciones. Y después tenemos algunas interacciones, hay muchas más, bueno, yo les puse algunas, que más o menos algunas hasta las pueden deducir, porque bueno, si el paciente toma alcohol o toma AINES, dijimos que aumenta el riesgo de úlceras gástricas. Si el paciente está medicado con insulina, tengan en cuenta que esto antagoniza el efecto de la insulina, entonces puede requerir dosis más alta que los que decíamos antes. Si el paciente utiliza furosemida, que es un diurético, como es un diurético, pierde potasio, esto aumenta la pérdida de potasio, bueno, y algunas más que tienen ahí. Y después, por último, tenemos las indicaciones o aplicaciones terapéuticas, si no los canso. Hay una frase que es muy importante, que está remarcada, que es la que dice que los glucocorticoides no son curativos. ¿Qué significa eso?
Para las únicas situaciones que serían curativos es cuando uno lo utiliza como terapia de reemplazo. Es decir, si el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, ya sea aguda o crónica, ¿sí? O una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal aguda ya les dije que era, generalmente cuando uno habla de insuficiencia suprarrenal aguda, uno de los motivos, como les dije, puede ser esta suspensión brusca o puede haber una lesión, generalmente a nivel de la corteza suprarrenal, por ejemplo, y entonces eso puede hacer que el paciente tenga sintomatología. Y en ese caso, el glucocorticoide curaría la enfermedad, porque es la enfermedad propiamente de la corteza suprarrenal. Después tenemos la insuficiencia suprarrenal crónica, ¿sí? Cuando es primaria, o sea, cuando la lesión está en la glándula suprarrenal, es lo que se conoce como enfermedad de Addison. La sintomatología es parecida a la aguda, nada más que, bueno, es más leve los síntomas porque aparecen con el tiempo. Y la hiperplasia suprarrenal congénita es lo que les dije, hay algún déficit de alguna de las enzimas de la esteroidogénesis, entonces depende de la enzima que falte, algunas, por ejemplo, pueden ser, hay una que es muy frecuente, que es en las enzimas que producen los andrógenos, entonces el paciente se puede presentar con hirsutismo, acné, esterilidad, etc. Pero en estos casos, uno, como hace terapia de reemplazo, ahí curarían la enfermedad. Pero generalmente cuando uno usa los glucocorticoides no curan las enfermedades. Lo que hacen son paliativos, es decir, disminuyen la sintomatología, pero el paciente va a seguir teniendo las enfermedades. Por ejemplo, si el paciente, ¿en qué situaciones se puede usar? En trastornos reumáticos, es decir, enfermedades reumáticas. Por ejemplo, un lupus o una artritis reumatoidea. Bueno, el paciente va a usar el corticoide, no le va a sacar el lupus o la artritis reumatoidea. El paciente va a tener toda la vida la enfermedad. Lo que va a disminuir va a ser la sintomatología. Las enfermedades renales, el síndrome nefrótico. Bueno, hay algunos casos, el síndrome nefrótico puede ser reversible, pero estamos hablando de que en la mayoría de los casos no son curativos, ¿sí? En enfermedades alérgicas, urticarias, dermatitis de contacto, en enfermedades pulmonares. El paciente tiene asma, toda la vida tiene asma, le va a disminuir todo el proceso inflamatorio. El síndrome de dificultad del recién nacido era lo que yo les decía. Generalmente el síndrome de distrés respiratorio, lo que se hacen es como se usan para maduración pulmonar, se trata de evitar ese síndrome. En enfermedades infecciosas existe o se utiliza para dos tipos de enfermedades. Uno para la neumonía por neumocitis carini, ¿sí? O girovesi, como le llaman ahora, porque mejora la oxigenación. Y otro para la meningitis por Haemophilus influenzae, porque prevendría las secuelas neurológicas. En algunas enfermedades oculares, bueno, también se pueden usar vía tópica, eso lo que decía es que tengan en cuenta que puede retardar la cicatrización, entonces bueno, eso el oftalmólogo va a decidir si se usa o no. En enfermedades de la piel, una de las más importantes es el pénfigo, que es una enfermedad autoinmune ampollar, ¿sí? Que puede ser grave, con riesgo de vida del paciente, entonces el paciente va a tomar corticoides de por vida. Las enfermedades gastrointestinales, las dos más utilizadas son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En las enfermedades hepáticas para la hepatitis autoinmune. Todo esto tiene que ver con su acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Para algunos tumores, como la leucemia linfocítica aguda y los linfomas, por la acción que tienen las células, ¿sí? Y para el edema cerebral, se usa para todo tipo de edema cerebral, pero para el único que está demostrado que la FDA acepta es para el edema cerebral producido por parásitos o el edema cerebral que es producido por una neoplasia metastásica. Y otros usos de estos, el que es más importante, que tienen que saber y recordar, es para el trasplante de órganos. Yo por ahí he preguntado en algunos exámenes, como inmunosupresor, ¿qué uso importante tiene? ¿En qué situación? Y es para el trasplante de órganos, para el rechazo de trasplante. Vos en un paciente que vas a hacer un trasplante de órganos, imagínense que es un cuerpo extraño eso. Por lo tanto, para evitar el rechazo, vos le das el corticoide a altas dosis como inmunosupresor para que tu sistema de defensa no lo ataque y lo pueda aceptar como corresponde. Incluso
después de la cirugía pueden estar mucho tiempo como en los corticoides como inmunosupresores. Creo que no tengo nada más. Bueno, y esto se lo puse, esto es más terapéutica que fármaco, pero bueno, existen distintos esquemas que tampoco tiene sentido, porque ustedes me van a preguntar cuándo decidís si haces uno o el otro. Bueno, generalmente pueden haber, la prednisona es la que más se utiliza como esquema a largo plazo. Pueden usarse dosis bajas, dosis altas, a veces son 5 miligramos por día, a veces 15, más o menos eso. Y después tienen, porque la prednisona es la que se usa vía oral, entonces esa es la más usada por el tratamiento a largo plazo. O sea, casi todas las patologías que les nombré anteriormente usan prednisona. Los pulsos son pulsos endovenosos de un par de días, aproximadamente 3 días, y usan metilprednisolona. Eso se usa en algunas situaciones particulares, no para todos, y una terapia, un tipo de terapia muy usada es la que se llama terapia días alternos, que es usar un día sí el corticoide, un día no, un día sí, un día no, porque eso también mejoraría lo que es la supresión del eje. Para suprimir menos el eje, uno podría utilizar esa terapia días alternos, y además, otra cosa para tener en cuenta, se recomienda usar, como les decía antes, la prednisona porque tiene vida media intermedia, entonces está ahí en el medio, no es ni muy cortita ni muy larga, y si ustedes tienen que elegir un horario en donde administrarlo, siempre se recomienda a primeras horas de la mañana, para tratar de simular, ¿sí?, el ritmo diurno que tiene esta hormona. La terapia a días alternos, o, por ejemplo, se puede usar para el síndrome nefrótico, para enfermedades como el lupus, como el asma. En cambio, en algunas situaciones, como decíamos, el rechazo de trasplante o los cánceres, no es recomendable esa terapia a días alternos. Realmente se tiene que usar todos los días. Bueno, creo que no tengo nada más. Ahora salgo. Bueno, así están seguramente, como intensamente, en este momento. Esperen que... Ahí está. Bueno, eso es lo que armé, digamos, de este tema. Creo que está súper completo. Nunca tomamos el tema entero. Siempre recuerden que los exámenes son integrados, pero bueno, uno puede preguntar qué efectos adversos, para qué situaciones se usan, cómo actúa el corticoide, un poco lo que les estuve dando. O sea, me parece que tienen que hacer hincapié en eso. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No, profe, muchas gracias. No, profe, muy tengo buena una- clase, profe, muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido. Éxitos a todos. Nos Profe, vemos. Gracias. Sí. Hasta luego. Una pregunta. Mm. La dosis inmunosupresora va a depender del corticoide utilizado. Dosis ahora, nada. Muchas veces se utilizan, la prednisona se puede utilizar miligramos por kilo de peso. Eso ahora, nada, porque es muy complejo. Depende de la patología, la gravedad de la enfermedad, si es un niño o un adulto. Así que yo sé que ustedes quieren avanzar más que esto, pero por ahora traten de centrarse en esto, que es lo más importante. Ustedes tengan en cuenta que después van a tener clínica y terapéutica, y ahí van a tener que aprender, aparte de todos los nombres y los datos que yo les di ahora, nombres comerciales, dosis, tratamiento de cada patología en particular. Así que quédense con esto ahora. Igual pueden buscar, pero no, Profe, no hay... una pregunta más, cortita. Los efectos de supresión del eje es lo mismo que crisis addisoniana, ¿no? Crisis addisoniana, o sea, el Addison es un tipo de insuficiencia suprarrenal crónica. Ojo que la supresión del eje se puede dar por insuficiencia suprarrenal aguda, y a su vez la dividen en primaria y secundaria. Okay. La primaria es la que la lesión está en la corteza suprarrenal. La secundaria es si la lesión está en hipotálamo o en hipófisis. Es decir, vos podés tener, no sé, incluso el libro te nombra, no sé qué situación será, pero que vos tengas una cirugía y le tengas que sacar la suprarrenal.
o que Ujú. tengas un tumor, por ejemplo. En ese caso, es por por la parte quirúrgica. Entonces, puede tener ahí una supresión del eje por eso. Ah, ok, gracias. No, de nada. Profe, ¿una clase así de antibióticos habrá o se dará? ¿Ustedes les entra antibióticos ahora para defensa? Sí. ¿O generalidades? Generalidades. Generalidades de antibióticos. Yo ya no me acuerdo porque como fueron cambiando y no sé cómo van a ser este año. Generalidades de antibióticos. Bueno, lo que pasa es que ustedes, ¿cuándo empieza la mesa? Yo no sé si voy a llegar para la semana que viene a dárselas porque yo ya empiezo a tomar exámenes. El Entonces voy a 13. estar un poco más complicada. Cualquier cosa me comunico con Cuando Camila. pueda. ¿Eh? Cuando pueda, porque hay otra mesa también, así que. Bueno, no les prometo nada para esta primer mesa porque ya estamos como medio justo y ya les digo, los jueves arranco a tomar examen y estoy con otras actividades. Pero a lo mejor si no es para esta mesa, podemos programar después para la segunda. Gracias. Gracias. Bueno, después organizamos. Chau, chicos. Chao. Dale, profe, muchas Gracias. gracias. Chao, gracias.